Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más. Antes de entrar en la cuestión que hoy les proponemos, les saludo porque es un gusto, como cada viernes, repasar cada uno de los países que nos juntamos cada semana para compartir análisis y reflexiones. En Argentina, Radio Continental, ADN Radio en Chile, Caracol en Miami, Colombia, W también en Colombia, en México y en Los Ángeles, Radio Panamá y la cadena SER en España. Es un repaso del mapa de nuestros oyentes y de nuestros vínculos que cada programa espero que sean cada vez más sólidos. El tema que hoy les proponemos es una preocupación global y un temor que tiene sus raíces en la Guerra Fría, la proliferación de armas nucleares. ¿Qué pretende conseguir Corea del Norte con esta actitud en este preciso instante? Enseguida les planteo la pregunta a los expertos que hoy nos acompañan, pero hemos tenido la oportunidad de formulársela hace tan solo unos minutos al embajador de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Claude Heller. Hay que recordar que la historia, digamos, de desafíos o de controversias en torno al programa nuclear no empieza en 2009, sino ya desde la década de los años 90. Tenemos ya varios ejemplos muy claros cuando se da a conocer el programa nuclear por parte de Corea del Norte, cuando anuncia su intención de abandonar el Tratado de No Proliferación. Entonces hay mucho la impresión que desde entonces busca Corea del Norte por lo menos tener un mayor margen de maniobra o llamar la atención de la comunidad internacional y tratar de obtener una mayor capacidad de negociación bilateral con Estados Unidos, pero también con Corea del Sur, con el propio Japón. Entonces, más que, digamos, una amenaza muy concreta, hay que tomar en cuenta que Corea del Norte estaría enfrentando pues muchas dificultades en términos económicos, lo que explicaría que tendría dificultades para mantener un esfuerzo militar de largo plazo, pero pues, obviamente existe un riesgo de que haya incidentes, de que se crezca la tensión, pero al mismo tiempo digo que lo que se trata es de tratar de reconducir en términos diplomáticos las relaciones con Corea del Norte. Quedan apuntadas así varias claves que ya podemos analizar con nuestros invitados de hoy. Saludamos en Radio Caracol en Colombia, John Marulanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches allá, tardes aquí en Bogotá. Muchísimas gracias por atendernos. John Marulanda es analista y consultor en temas de defensa, seguridad y terrorismo. En los estudios de la cadena SER en Madrid nos acompaña el escritor diplomático y miembro del Consejo Editor del País, José María Ridao. Bienvenido, José María. Hola, buenas tardes. Y desde Washington nos acompaña una vez más Moisés Naim, analista político y director de la revista Foreign Policy. Moisés, un gusto volver a escucharte. Igualmente, gracias. La primera cuestión que les propongo, podemos empezar por ti, Moisés, si te parece, después de haber escuchado además lo que contaba el embajador de México, ¿qué pretende Corea del Norte desafiando de esta manera a la comunidad internacional? ¿Cuál sería el objetivo? Corea del Norte ha utilizado el tema nuclear para extraer recursos, concesiones, posibilidades y flexibilidad de la comunidad internacional. Cada vez que se les enreda la economía, cada vez que necesitan algo que no consiguen, anuncian una ampliación o una intensificación de sus esfuerzos y sus programas nucleares. El mundo reacciona, les da más o menos lo que quieren, ellos prometen no volverlo a hacer, incluso destruyeron algunas de sus plantas en el pasado para después volver a construirlas. Entonces esto es un proceso de negociación que ya lleva un tiempo. Yo creo que es interesante, desde luego, analizar las razones internas por las que un país como Corea del Norte puede aspirar a ser una potencia nuclear y algo que está consiguiendo, pero más importante que las razones que hay detrás de un régimen tan opaco como es el régimen coreano, es saber los desequilibrios que genera esta respuesta. Y desde luego yo creo que lo que estamos es en un tipo de desequilibrios en los que la decisión de algunos países está sirviendo de coartada a otros para relanzar los programas nucleares, para relanzar la proliferación. Yo creo que hay un momento de ruptura importante en algo que no es que fuera bien hasta ese momento, pero que se sostenía con un equilibrio muy precario, que es el Tratado de No Proliferación, digamos la convicción de que estas armas debían seguir en buen recaudo y continuar con un proceso de reducción. Y ese punto de inflexión es, desde luego, no ya la guerra de Irak, sino el planteamiento político de la guerra de Irak. Bueno, lo que para algunos es un juego de ajedrez y para otros es un juego de póker, a mi modo de ver, tiene esas dos perspectivas importantes, la interior, la interna hacia Corea. No sabemos
si todo eso realmente obedece a las necesidades internas del gobierno de mantener a su pueblo en buen estado o mantener las presiones políticas al interior, o es simplemente la megalomanía de los líderes, de los jefes de este sistema político tan cerrado. Y el otro vector es el externo, en donde realmente se está dando al mundo una sensación de miedo, de susto, de preocupación. Muchísimas gracias por atendernos. El señor Echavarri es director de la Agencia Nuclear de la OCDE y candidato a suceder al Baradei al frente de la Organización Internacional para la Energía Atómica. Yo decía que da un poco la sensación, a ver usted qué piensa, de que en ciertas zonas del planeta poseer armamento nuclear es hacerse respetar. Bueno, efectivamente hay políticos que piensan que tener armas nucleares es hacerse respetar, pero yo creo que hay otros elementos que hacen respetar a los hombres políticos y son precisamente su dedicación a la paz. Yo creo que eso es bastante más respetable, pero desafortunadamente hay que vivir con esas situaciones. Pues María, antes decías, antes los interlocutores eran reconocibles. ¿Te estabas refiriendo exactamente a esto? Sí, en una parte, es decir, había un equilibrio en el que las 5 potencias nucleares del momento pues se reconocían como tales potencias nucleares, se reconocían como con intereses divergentes sobre la realidad internacional, y por tanto en ese sentido era en el que eran interlocutores reconocidos. Yo creo que es interesante abordar la cuestión de la posibilidad de que aparezcan otros actores informales internacionales de grupos terroristas que tuvieran acceso al arma nuclear, pero yo creo que es importante subrayarlo porque son dos cuestiones completamente distintas. Quiero aclarar es que quienes más preocupados están, tan preocupados como los israelíes por una potencial bomba atómica en manos iraníes son los países árabes y los países del Golfo. Yo acabo de estar visitando varios de estos países y me encuentro que allí las alarmas y la convicción de que Irán desarrolla su capacidad nuclear, ellos están absolutamente obligados a desarrollarlo. O sea, para Arabia Saudita es imposible imaginar que Irán tiene la bomba atómica y que ellos no van a hacer nada al respecto y no desarrollarlo. Lo mismo para Egipto, lo mismo para otros. Javier Solana, gracias por atendernos en Hora 25 Global. Gracias a ustedes. Esta semana, señor Solana, estamos asistiendo a un nuevo desafío de Corea del Norte. Hace una semana y media los talibanes estaban a 100 kilómetros de un centro de enriquecimiento de uranio. Irán sigue adelante con su programa nuclear. Y todo esto a pesar de las amenazas de sanciones que constantemente va lanzando la comunidad internacional. ¿El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares está ya totalmente deslegitimado? No, el Tratado de No Proliferación no está deslegitimado. Mire usted, me llama 24 horas después de que por primera vez después de muchos años se haya vuelto a poner en marcha en el Consejo de Seguridad la nueva revisión del Tratado de No Proliferación que entrará en vigor en el año 2010. Al contrario, yo creo que estamos en un momento desde el punto de vista conceptual de un consenso mayoritario para tomarse con mucha mayor seriedad el Tratado de No Proliferación y su renovación. Es un tratado que se renueva cada 5 años. Tiene ahora un momento que tiene que renovarse y este tiene que ser el gran salto cualitativo en el cual se renueve en todos los artículos, de forma tal que el consenso se mantenga y aquellos países que puedan tener alguna tentación pues la abandonen. José María Ridao, Moisés Naim, John Marulanda, ha sido un verdadero placer compartir Hora 25 Global con todos ustedes y espero que repitan. Muchísimas gracias. Gracias. Y a los oyentes, como siempre, les espero la semana que viene, el viernes. No me fallen, estaré con todos ustedes.